Déjamelo a mí. Bueno, bienvenido nuevamente a este proceso de formación académica. Vamos a la segunda parte del video que por funciones de programa se había quedado entrecortado y explicábamos esta imagen en particular, que es una imagen de unas obras que pertenecen a la colección de la Catedral de Caracas, son los arcángeles de López, son obras que se pueden considerar obras patrimoniales y por varios aspectos o funciones podemos declararlas así. Primero, tienen un valor histórico importantísimo, fueron pintadas en 1756, en particular esta que pueden ver acá, y él la pintó, el pintor que realizó esta obra fue Juan Pedro López. Juan Pedro López era el abuelo de Andrés Bello, el maestro del Libertador. Fue escultor, dorador, pintor y de una u otra manera hizo grandes contribuciones por el arte sacro. Su carrera fue muy fructífera. Él pintó muchas de las obras que revisten las paredes de la Catedral de Caracas. Juan Pedro López, por ejemplo, fue estudiado por el profesor Carlos Duarte, recientemente fallecido, un historiador del arte excepcional que reflejó gran parte de sus obras. Estas obras fueron restauradas por un especialista técnico altamente calificado llamado José Nicolás Pérez en los espacios de la sala de restauración del Museo Sacro de Caracas. Estos cuatro arcángeles pasan de nuevo, estuvieron 2 años en exhibición y volvieron a la Catedral de Caracas para ser exhibidos dentro de esta iglesia donde pertenecen. Actualmente se realizaron la restauración de dos obras más de importancia patrimonial igualmente, de Juan Pedro López, que es San José y el Niño, y la Virgen de la Luz. Son ambas obras pertenecientes a esta colección del Museo Sacro de Caracas y hoy en día pueden verlas en perfectas condiciones. Son obras también de 1700 a 1800 y cuando ustedes la ven dentro de las salas exhibidas parecen simplemente que fueran pintadas ayer. Ahora bien, ¿por qué estas obras llegaron a estas condiciones? Preguntarán ustedes. Recordemos que este arte sacro proviene de las iglesias más antiguas de las diferentes arquidiócesis, en particular estas de la arquidiócesis de Caracas. Dentro de las iglesias se encienden velas, inciensos, la contaminación producto de los factores ambientales y toda esa contaminación va a parar sobre las obras de arte. En ese proceso de conservación y de restauración se retiran las pátinas de contaminación para volver estas obras a la luz, a la vida, a la restauración y de una u otra manera se recupera el esplendor de cada una de estas magníficas colecciones que ustedes pueden observar. Cuando guste, podemos continuar, Dayana. Bueno, aquí empezamos ya para irle dando forma a todo lo que hemos conversado. Lo que Sí, tiene que ver con las instituciones y organizaciones que ayudan a financiar la restauración del patrimonio cultural. Por supuesto, nada de esto es imposible, sin embargo, lleva su tiempo porque hay que hacer un levantamiento, eh, toda una documentación de cómo está el patrimonio, por qué está así el patrimonio, cuál es el problema del patrimonio. Se tiene que invertir en un especialista que claramente eh, diga qué es lo que tiene ese objeto o esa edificación. Pero bueno, lo importante es que nosotros debemos conocer y estar claros qué es lo que podemos hacer o cuáles son las instituciones, ya que estamos en el campo patrimonial, que trabajan justamente con la protección a través del programa. Por lo menos la UNESCO tiene la Convención del Patrimonio Mundial, todos aquellos sí, sitios que han declarado a lo largo del tiempo como patrimonio mundial, todos aquellos que están en emergencia en caso de desastres naturales o conflictos armados. Fíjense que ahí le colocamos lo de Palmira en Siria, que es, ellos están tratando de trabajar los sitios patrimoniales dañados por estos conflictos bélicos.
Está el Fondo Mundial de Monumentos, que, bueno, también es una ONG que trabaja la parte de la preservación. Por supuesto que ellos tienen también que entregarles proyectos que son muy específicos y por eso ellos son como muy, están como, tienen mucha atención a lo que está escrito. Hay capacitación de comunidades locales, así como ustedes están haciendo este diplomado, también se hace la capacitación tanto para especialistas como, bueno, para los que están alrededor del patrimonio en el día a día y campañas para sitios en peligro que son, bueno, muy importantes, restauración de iglesias en Italia después de los terremotos, ese financiamiento ha sido bastante amplio. En la Unión Europea, claro, digamos que ya Italia, en Europa hay adelantos, están mucho más avanzados que nosotros en el tema patrimonial, tienen toda la estructura, así como en la parte de los archivos. En la Unión Europea está el programa Europa Creativo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que también pues financia estas restauraciones, como las catedrales góticas de Europa Central, y ICOMOS, que tiene que ver, tiene relación con el ICOM, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y fíjense que este no da realmente financiamiento porque no lo tiene, pero sí el asesoramiento técnico movilización porque un grupo de especialistas pasan por toda una evaluación y entran a ser miembros de estas instituciones. Por lo tanto, en caso de alguna necesidad, alguna ayuda, alguna solicitud, pues se presta el servicio sin ningún problema. También hay otras instituciones Fíjate como, algo, cuéntame. sí, hay algo interesante, ¿no? Para optar a muchos de los financiamientos que brindan estas instituciones, hay que tener en algunos casos la declaratoria patrimonial del bien, ¿no? Bien sea una iglesia, una pintura, una escultura, una manifestación cultural que requiere inversión, etcétera, ¿no? Para el rescate. Estas declaratorias de patrimonio en Venezuela las brinda tanto el reconocimiento del IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, como el Instituto de la Diversidad Cultural, que depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que lleva en este caso el doctor Benito Iradi, que es una persona que ha venido por muchos años trabajando las tradiciones venezolanas y las últimas declaratorias de patrimonio, como fueron los Diablos Danzantes del Corpus Christi, la Parranda de San Pedro y últimamente la declaratoria patrimonial de la alimentación de los venezolanos, los cantos de ordeño de los llanos venezolanos, todos tienen declaratoria de patrimonio cultural y de este instituto que tienen ustedes lo pueden buscar por internet, tienen unas fichas técnicas que son necesarias llenar para recaudar la información sobre ese patrimonio, para crear un inventario general de ese patrimonio. También este instituto, adscrito al Ministerio de la Cultura, se encargó de hacer un levantamiento técnico del patrimonio a nivel nacional, tanto tangible como intangible, y publicó una colección, a mi parecer, una colección muy importante, donde iban región por región recopilando e hicieron una división político-territorial convencional del país y se publicó en una serie de tomos que pueden conseguir tanto online como, como en las bibliotecas más importantes del país. Esta colección donde se plasma gran parte del patrimonio, los cultores, permitiendo visibilizar dentro de los espacios locales estos patrimonios a conservar. Entonces es importante contar con el apoyo de estas organizaciones nacionales e internacionales para cubrir, sufragar, buscar la identificación y la valoración de este patrimonio. Sí, voy a comentar que otros institutos encargados está, Ujú. bueno, está el Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA, Así es. está la Comisión Nacional del Instituto Andino de Artes Populares, ese es el convenio de Andrés Bello, Sí, el convenio de Museología y Patrimonio Cultural. Digamos que hay varias organizaciones en las que uno se puede apoyar. Que nosotros, perdón, siempre comentamos esto de la UNESCO, pero ¿qué es? O sea,
Ser patrimonio cultural de la UNESCO, ¿qué significa? Bueno, este bien, por supuesto, tiene un valor universal, excepcional y reconocido como parte de la herencia cultural de la humanidad. Por eso es que, bueno, es un conjunto de los bienes tangibles, intangibles y naturales. Y esto lo comento porque no solamente es ese reconocimiento, sino que, por supuesto, que hay formas o vías en donde tener este título te da alcance para mayores financiamientos, porque ya estamos hablando de que es obligatorio mantener, conservar los bienes del patrimonio mundial. Fíjense que está la situación de la UCB, que casi se pierde pues esta distinción, siendo, digamos que el patrimonio, el más reciente en ser incluido en la lista fue la ciudad universitaria de Caracas. Entonces, hay una responsabilidad tanto de, bueno, del estado en donde está ese patrimonio, como también es una responsabilidad de nosotros poder, ¿cómo se dice?, solicitar los recursos o la ayuda justamente para hacer que los espacios estén lo mejor posible, porque fíjense que tenemos dos patrimonios más, que es el Coro y su puerto, que en ese momento, en el 93, no se pudo incluir la catedral, que estuvo en peligro desde el año 2005 debido a unas fuertes lluvias que se suscitaron. Y está el Parque Nacional Canaima, que fue incluido como un sitio natural en 1994. Lo que tratamos de Claro, decir aquí es, ajá, eso con respecto a los tangibles, ¿no? Pero los intangibles tenemos, por ejemplo, el caso de la Declaratoria Patrimonial de los Locos de la Vela, que es una manifestación ajá, cultural, ujú, lo que decía de los Diablos Danzantes del Corpus Christi, la parranda de San Pedro, los cantos de ordeño del llano venezolano, la reciente Declaratoria Patrimonial de la Arepa como una cultura culinaria, entre otras muchas que también están en la lista, probablemente de postulación para el reconocimiento como patrimonio cultural intangible, ¿no? que es muy, Adicionalmente a eso, algo que bien explicaba Dayana disculpa, hay un es rebote, el se escucha reconocimiento. mi voz. Sí, algo que bien explicabas tú hace breves instantes era que nos brinda esa posibilidad de ser reconocidos en estas organizaciones nacionales e internacionales. Primero, la valoración, el reconocimiento, Sí, hacerse sí, presente el en esas momento. listas internacionales. Y eso de una u otra manera también prevé políticas y previene las políticas del Estado para la preservación de este tipo de patrimonio, y hay financiamientos también internacionales que inciden sobre estas declaratorias patrimoniales que hay que abordar, sustentar. La UNESCO tiene unos programas de financiamiento para todos aquellos patrimonios declarados, hay un valor intrínseco ahí también de reconocimiento de las poblaciones y de las localidades sobre el valor que tienen edificaciones en caso de lo tangible y tradiciones en caso de lo intangible. Iba a comentar que una de las cosas que me parece más importantes de esta declaratoria es, bueno, la primera, sensibilización del público sobre la importancia del patrimonio, porque al final eso es lo que tenemos que lograr, educar, fomento del respeto y la valoración, como decías tú, de la diversidad cultural, a lo que tenemos, y fortalecimiento del sentido de pertenencia y la cohesión social. Aquí en las láminas podemos ver, bueno, los organismos nacionales, los institutos de patrimonio cultural. En este caso, por supuesto, ay, pues disculpen, en este caso, que no puedo ver, ¿lo puedo ver? Ahora sí. Cada país suele contar con un organismo encargado. En caso de Venezuela, mm, dice, cuando buscas sobre el instituto, dice financia proyectos. Sin embargo, bueno, la realidad de esa institución en este momento no es esa. Sin embargo, se hace asesoría sobre la catalogación de bienes culturales, puesto que ellos tienen la clasificación que se utiliza y la que nosotros recomendamos en los registros, y en las clases anteriores lo habíamos comentado, en otras clases, en otras asignaturas, perdón, justamente para que haya una unificación,
un criterio claro y preciso de qué es lo que cómo se puede llevar este patrimonio y poder tener el beneficio de la comparabilidad, si es necesario, entre una institución o una iglesia con otra iglesia y llevar un mismo lenguaje. En el caso del IPC, digamos que, bueno, ahorita como ha tenido una baja grande de personal, no está en todos lados. Sin embargo, siempre reciben las notificaciones de que hay alguna situación con algún patrimonio y bueno, ellos hacen ese registro y cuando pueden lo revisan. Sin embargo, les iba a comentar algo curioso y es que cuando un espacio es valorado como patrimonio, como monumento histórico, todo lo que está dentro de ese espacio de ese momento se convierte en patrimonio. Porque en este momento hacer una catalogación, pues, como les dije, no hay personal, así que es como complejo porque realmente no sabes a ciencia cierta qué es lo que tienes allí. Por supuesto que hay instituciones que ya llevan sus registros de sus catalogaciones al día y me imagino que darán ese listado, ¿no? Pero he escuchado de instituciones que, bueno, en el momento no lo tenían y cuando tuvieron la declaratoria era todo lo que está dentro. O sea, qué hay o qué no hay, no se sabe, pero todo lo que está dentro. Entonces, esas son como situaciones muy particulares, pero complicadas, que se suscitaron en Venezuela con el IPC. En el caso de España, bueno, ellos son responsables de restaurar los bienes culturales, lo pueden buscar en Instagram, es bastante interesante porque ellos tienen muchísimo trabajo realizado y siempre están muy actualizados. En el caso de Fonda Patrimonio, ahí está en el centro de Caracas. Es una institución que trabaja justamente en la preservación y conservación y tiene sus especialistas. Sin embargo, algunas veces, digamos que el trabajo de intervención que se hace por un tema de recursos no es no es el más adecuado, ¿no? Y bueno, están las secretarías de Cultura de los diferentes estados. Colocamos de la Universidad Central de Venezuela el COPRED porque ellos tienen un trabajo interesante con todo el patrimonio documental de Villanueva, en ¿cómo que se llama? La Casa Ibarra, en la Casa Ibarra, donde han hecho un gran Sí, trabajo bueno, para gestionar esos documentos, que son sobre todo planos que en la época se hacían a mano, con diferentes soportes, bien interesante esa colección, y que en vista de que tampoco han tenido personal, ellos han hecho una labor muy bonita porque el estudiante que requiere algún plano y lo solicitan, ellos les enseñan a trabajar con el patrimonio y a digitalizarlo. Es decir, el estudiante va digitalizando, se va digitalizando el fondo documental según las solicitudes. Entonces, esto ha marchado bastante bien por todas las implicaciones que se da del espacio, de recursos y todo el trabajo de conservación que se tiene que hacer. Está en el también. caso, Ajá. perdón, en el caso de la COPRED, es el Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y es una dependencia adscrita al rectorado. Esta dependencia, una vez que se creó la declaratoria de patrimonio de la humanidad de la Universidad Central de Venezuela, se crea equipo de especialistas técnicos altamente calificados de las distintas facultades de la universidad y es un órgano asesor también, no solamente de la UCB, sino que también se ha convertido en órgano asesor de otras entidades patrimoniales por la cantidad de especialistas que tiene y de una u otra manera permite mantener de manera lógica y coherente todo el patrimonio que se da en Venezuela, que es una universidad museo, porque va abierta y tienes Mateo Manaure, obras, el reloj, en cada esquina donde volteas tienes una obra de arte. Tienes las nubes de Calder, de la
y entre muchas, muchas, muchas obras y muy hermosas, todas las construcciones de Carlos Raúl Villanueva y todo lo que está allí que hay que proteger, conservar, identificar, valorar y determinar que es de todos ese patrimonio. Sí, por ahí leí una vez que en- entre entre las cafeterías y los edificios de la UCB hay 108 obras de arte de artistas nacionales e internacionales. Así es. Eso, eso, bueno, el IPC tiene, ahí, ahorita no recuerdo cuál es el artículo, pero por supuesto que cuando una obra es donada a una institución, como por ejemplo lo es la ciudad universitaria, esa institución tiene que mantener, tener el compromiso de preservar y conservar la obra lo mejor posible. Si no, el mismo autor puede reclamar la devolución, porque él tiene un derecho que nunca pierde. Y así pasó con Cruz Diez en una obra, no recuerdo si fue en Francia, que estaba en un colegio y que bueno, en Ujú. ese momento, eso fue hace como 5 o 6 años, en ese momento, bueno, la obra cayó, se desplomó y estuvo muchos años allí hasta que sencillamente salieron de ella, pero Cruz Diez se enteró de esta situación y de hecho hizo un escrito que se hizo público, que publicó sobre su trabajo y lo que había ocurrido y de verdad era un hecho lamentable donde él justamente trabajaba hablaba sobre su obra y cómo el patrimonio había sido desechado de esa manera. De todas maneras, eso es como para documentarse, ¿no? Bueno, Hay una sí. Ajá. fisicromía hay una fisicromía que estaba en la parte lateral de la fachada del Museo Carlos Cruz Diez de la estampa y del diseño, el que queda acá en la Avenida Bolívar en la ciudad de Caracas, que recientemente fue recuperada por completo. Fíjense, producto de este programa informático hay ciertos cortes cada 25 minutos, o sea que ya vamos englobando la idea y cerrar, quedan apenas poco 4 minutos. para iniciar el próximo, el próximo video micro para continuar la explicación de lo que estamos haciendo. Déjame cerrar la idea. De este punto, Sí, los gobiernos nacionales y locales, bueno, el financiamiento, por supuesto, a través de presupuestos estatales, Ministerio de Cultura, de Turismo. Hay un ejemplo allí en Italia, el gobierno destina fondos para restauraciones de iglesias. Bueno, esto es muy común allá, es parte del día a día. Es como les dije, están más avanzados, los presupuestos, digamos que la situación es mejor para ellos en ese sentido. Y está el punto de las diócesis y de la arquidiócesis, que es lo que nos atañe a nosotros, que a través de sus propios recursos se pueden gestionar proyectos de restauración, y que bueno, obviamente muchas veces estos presupuestos son bastante altos, por eso es que es mejor preservar y conservar, invertir en eso que llegar a la restauración, sobre todo porque los materiales son costosos, se compran además fuera del país, y entonces es complicado manejar todas estas adquisiciones que se deben de tener, además del especialista. Y lo que se hace comúnmente es hacer alguna actividad donde se pueda buscar algún financiamiento a través de ella o que tenga una entrada un poco más elevada para poder adquirir financiamiento y se hacen cosas especiales como se ha hecho, por ejemplo, en el Museo Sacro de Caracas para hacer todas estas intervenciones, estas restauraciones de las obras han sido de esta manera. Aquí les agrego el concordato en 3 minutos. Concordato entre el Estado y la Santa Sede. Les coloco que es en el caso de Venezuela, ley aprobatoria de convenio celebrado entre la República de Venezuela y la Santa Sede Apostólica, publicada en la Gaceta de 1964. Ahí está el número. Lo que le iba a comentar que en el artículo 11 es el único artículo que trata el aporte patrimonial de cierta manera. Y es que dice, se destinará una partida presupuestaria adecuada para ejecutar y contribuir a la ejecución de obras de edificación y conservación de templos, seminarios y lugares destinados a la celebración de culto. Fíjense que esto es lo único que en el concordato, por supuesto, si lo vemos de manera de los templos, entran todas las iglesias, todos los seminarios y lugares destinados a la celebración de culto, que son esos espacios provisionales, temporales. Sin embargo, fíjense que no está la parte que tiene que ver con los archivos en sí. Y eso siempre es preocupante porque los archivos necesitan también financiamiento.
Ahora sí es el cierre, por favor. Hacemos el cierre.